Soy Henry Barbosa, médico ocupacional, así que sin darle más preámbulo, iniciamos. Todo tiene una historia, todo tiene un inicio, y este inicio lo da cuando aparece la pandemia y el SARS-CoV-2 se instala en todo el mundo como un agente biológico que pone en riesgo a las personas, a un riesgo potencial de contagio que tiene muchas consecuencias, letalidad y contagiosidad. El 29 de abril inicia la normativa nacional a través de la promulgación de la resolución ministerial número 239, en la cual establece el inicio de este plan de vigilancia. El 10 de junio del presente año, mediante la resolución número 377, establecen cómo realizar nuestro plan de vigilancia para la reactivación de nuestras empresas, de las economías, de los negocios, y cómo implementarlo y registrar nuestro plan en el Ministerio de Salud. A fines de junio, el día 30 de junio, se establece la resolución número 448, ya con unos avances en los diferentes estudios que ha venido dando la ciencia a través de la modificación de algunos protocolos o lineamientos que nos ayuden a controlar este riesgo biológico por el SARS-CoV-2. Y últimamente tenemos hace poco, el 27 de noviembre, esta nueva normativa de la cual vamos a hablar, la resolución ministerial 972-2020 del Ministerio de Salud. Bien, empezamos con algunos lineamientos, ¿no? ¿Qué es lo que ha modificado? En la anterior resolución nos mostraba, ¿no?, la lista de chequeo básico. En esta nueva resolución se mantiene, pero ya no lo llaman lista de chequeo básico, sino que lo han denominado lista de chequeo de vigilancia, en la cual se registran todos los puntos que tienen que ver con tu empresa y las medidas que estás implementando, los cuales tú realizas un seguimiento y una vigilancia. El plan COVID. Anteriormente, el plan COVID, ¿no?, en una de las primeras normas se tenía que actualizar mensualmente. Luego, con la 448, mencionan que solamente se actualiza cuando la empresa, el negocio, la economía va a actualizar nuevas nuevos protocolos o nuevos procedimientos. La utilización se mantiene igual. Pero, ¿qué es lo que menciona la 972? Que se tiene que actualizar, si es que obviamente se realizan ciertos nuevos protocolos, nuevos procedimientos, pero ya a través del portal SISCOVID. Los 7 lineamientos vamos a conocer y vamos a definir a continuación. Lineamiento 1, limpieza y desinfección, ¿no? Estos lineamientos tienen que estar en tu plan de vigilancia. Tienes que implementarlo, tienes que dar a conocer estos lineamientos de limpieza y desinfección a tus trabajadores y tienes que hacer un análisis, tienes que tener evidencias. ¿Por qué? Porque hacer un plan de vigilancia, la SUNAFIL inspecciona, supervisa que este plan de vigilancia no solamente pues sea un documento que lo registraste en el SISCOVID y que ahí está guardado. Es un documento operativo que, si bien es cierto, el documento en la teoría se tiene que evidenciar en la práctica en las instalaciones de tu centro de trabajo. Cuando la SUNAFIL visita a supervisar este plan, te va a solicitar procedimientos de limpieza y desinfección de restaurantes, de hoteles, de empresas de construcción, de campamentos, de oficinas. Cada uno de ellos, según su naturaleza, tiene que tener implementado su procedimiento de limpieza y desinfección, ¿no? Y les está
pidiendo el selección de ambientes. Lineamiento 2, condición de salud. En este lineamiento número 2, en la resolución número 448, en el anexo 2, está la ficha de síntomas que todo trabajador debe llenar cuando iba a reincorporarse a su centro de labores. Como se están estudiando los fómites o aquellos objetos en los cuales puede haber una transmisión indirecta del coronavirus por el SARS-CoV-2, entonces esta nueva resolución no ha cambiado mucho, sino que pone hincapié en que podemos utilizar fichas digitales, aplicativos, formularios. En algunas empresas estamos implementando el formulario del registro de síntomas de manera virtual a través de código de barras o a través de los enlaces. Es que a las finales todos los trabajadores llegan, se anota y se convierte también en un medio de transmisión directo. Lineamiento 2, condición de salud. La anterior norma mencionaba que el control de temperatura debería ser de manera aleatoria y aquel trabajador que presente una temperatura de 38 grados debe ser registrado. Entonces, a nivel nacional, todo el mundo se tomaba temperatura en diferentes partes del cuerpo, cabeza, cara, cuello, mano, muñeca, brazo, antebrazo. Entonces, para esta nueva norma, la 972, ya se ha establecido que el control de temperatura corporal es solamente realizado en la frente, en la región frontal de la cabeza o en la región temporal. Y se debe realizar todo trabajador de manera obligatoria, ¿Por qué en la cabeza? Porque ese termómetro digital de no contacto que utiliza rayos infrarrojos para captar el calor que está almacenado en los vasos sanguíneos, encuentra mayor flujo sanguíneo o tiene mayor especificidad en la frente, porque está muy irrigada, tiene bastante vascularización. Por eso es el fundamento técnico que ahí se debe tomar la temperatura. En esta nueva resolución, las pruebas rápidas son obligatorias cuando el puesto de trabajo es de alto riesgo o es muy alto riesgo. Por ejemplo, trabajadores de la salud que trabajan en áreas de COVID, su puesto lo hace que sea de muy alto riesgo y de alto riesgo. Estos trabajadores deberían pasar una prueba diagnóstica obligatoria. Pero aquellos puestos de trabajo en los cuales, según su análisis, según su evaluación, son de mediano o bajo riesgo, las pruebas diagnósticas no son obligatorias. Es por eso que el área de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa debe tener un análisis de todos los puestos de trabajo que existen y definir con el personal de salud qué puestos prácticamente van a categorizarse según el nivel de riesgo. Y todas las pruebas rápidas deben estar registradas, o todas las pruebas virales deben estar registradas en el portal de inspección en una supervisión. Nos dice que una prueba diagnóstica COVID-19 no define el alta médica. Este concepto nos deja claro de que ya no solicitamos una prueba negativa o una prueba para que el trabajador regrese a su puesto habitual. Ya no, si ya tuvo COVID y cumplió su aislamiento, simplemente se hace una evaluación por el médico ocupacional, el personal de salud de la empresa, y ya no se solicita una prueba diagnóstica para definir el alta. De que si tenemos un caso sospechoso, un caso que ha tenido un contacto directo con un caso probable, con un caso confirmado, deberíamos, el personal de salud y seguridad en el trabajo, debe cumplir estos 4 pasos. Primero, derivar al trabajador a un CATS. ¿Qué es un CATS? Es un centro
de aislamiento temporal y seguimiento. Son los nuevos hospitales del Ministerio de Salud, entre comillas, los hospitales COVID. Debemos derivar ahí para su evaluación y seguimiento. Segundo, debemos evaluar qué contactos tuvo este trabajador, definiendo el contacto directo, que es aquel momento en que este trabajador sospechoso estuvo a menos de 1 metro de distancia, como mínimo 15 minutos, sin uso de mascarilla. Eso se define contacto directo, ¿no? Evaluamos todos los contactos, registramos los contactos, ¿no? Tercer punto, realizamos seguimiento clínico a este caso sospechoso, probable o confirmado, y luego se le capacita de manera digital, virtual, cuáles son las medidas preventivas que debe guardar ese trabajador que ha sido diagnosticado, que está como sospechoso, como caso probable, que debe respetar y debe habituarse a cumplir estas medidas de prevención. Esa capacitación lo viene a dar un personal calificado del área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos habla? Que anteriormente la norma 448, seguimiento clínico a todos tus pacientes COVID. ¿De acuerdo? Entonces, cada empresa hacía seguimiento clínico a través de WhatsApp, a través de llamada telefónica, utilizaban diferentes formatos, aplicativos, formularios, registros en Microsoft Excel, pero esta nueva norma, la 972, establece que el seguimiento clínico debe hacerse en el portal SysCovid utilizando la ficha 300. Este es un seguimiento del día de ayer, por ejemplo, ¿no? Está la fecha, la evolución, ¿no? Signos y síntomas que tiene el paciente, signos de alarma y cuál es el estado, ¿no? Si es que en casa existe la posibilidad de tomar los signos vitales, también se registra acá en estos ítems. Lineamiento 3. El lineamiento 3 nos habla acerca de lavado y desinfección de manos. En otras palabras, ¿qué establece la norma? Que tú debes condicionar los ambientes de trabajo donde existan lavaderos de manos para que los trabajadores practiquen este lavado de manos y disminuya el contacto por SARS-CoV-2 en los centros de trabajo. También debemos proporcionar, como ven acá hay una trabajadora que tiene en sus manos un alcohol gel, ¿no? Debemos proporcionar insumos que ayuden a la disminución de este contagio, ¿no? Alcohol gel o alcohol líquido de 70 grados. Lineamiento 4, hablamos de la sensibilización, ¿no? Debemos sensibilizar a todos los trabajadores en temas de COVID, en temas de contagio, en temas de prevención y también en temas de salud mental. ¿Por qué? Porque a raíz de estos casos positivos que han retornado al trabajo, el paciente que regresa al trabajo regresa de miedo porque hay un rechazo de parte de todos o de la mayoría de los trabajadores. No se quieren acercar, ya no quieren trabajar con él, lo hacen sentir mal. Entonces, eso definitivamente es falta de educación al trabajador, ¿no? No hay por qué discriminar a un paciente que tuvo COVID y tampoco estigmatizarlo, etiquetarlo. Es por eso que debemos sensibilizar con capacitaciones, con educación virtual, con programas virtuales a todos los trabajadores mientras se pueda. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL, este es el símbolo de la SUNAFIL, cuando visite tu empresa te va a pedir el programa de capacitaciones COVID que tú has implementado en tu centro de trabajo. Va a ver tu programa, qué temas has dictado, a cuántas personas has capacitado, cuánto tiempo duró esa capacitación, en qué fecha fue y qué persona lo dio, ¿no? Y menciona que la capacitación debe ser brindado por un personal calificado, ¿no? Que conozca estos temas, que esté al día en esta información. Lineamiento 5 habla de la prevención colectiva. La distancia física en la anterior norma establecía una distancia mínimo de 1 metro. Ahora se ha extendido a una distancia mínima de 1,5 metros. Y eso es a razón de todos los estudios que han concluido cómo es la fisiopatología o cómo se produce el contagio de este virus de persona a persona. Y aquellos comedores en los cuales están establecidos para
brindar alimentación a los trabajadores, como en minerías, como en campamentos, como en carreteras, o inclusive algunos restaurantes que brindan alimentación a trabajadores de empresas, anteriormente establecía 1,5 metros, igual en el alojamiento de los hoteles donde compartían camas dobles. Ahora se ha establecido 2 metros y hay que cumplirlo y tenerlo en cuenta. Lineamiento número 6, prevención personal. Todos deben usar la mascarilla. Todos deben saber la manera correcta de ponerse la mascarilla, de sacarse de la mascarilla y de conservar su mascarilla. A todo trabajador, según la norma actual, deberías proporcionarle mínimo 3 mascarillas, ¿no? De acuerdo a su riesgo de su puesto laboral para lo cual ha sido contratado. Y también otros insumos como la careta facial según el riesgo también del puesto, ¿no? Cuando te visita la SUNAFIL, ¿qué es lo que te pide? Licenciada, doctor, ingeniero, encargado, por favor, permíteme visualizar tu formato de entrega de PPs, ¿no? Trabajador Juan, del área de operaciones, ¿se le entregó o no se le entregó su careta facial, su mascarilla? Entonces, todos estos formatos tú tienes que registrarlo en físico y en digital para que tú puedas evidenciar ante un organismo supervisor como la SUNAFIL que has cumplido con este lineamiento. Lineamiento número 7, vigilancia médica, ¿no? ¿Qué nos habla de la vigilancia médica? El control de la temperatura. Debe ser obligatoria en todos los trabajadores. El seguimiento clínico a los pacientes se hace utilizando la ficha 300 en el portal SysCovid. Doctor, una pregunta, pero ¿y mi registro Excel que me pide gerencia de recursos humanos, que me pide la gerencia de seguridad? ¿Qué hago con el registro Excel? Lo puedes trabajar doble, ¿no? Uno de manera interna y el otro, SysCovid, también para fines de supervisión. Anteriormente el aislamiento era, si es que era un paciente sintomático, eran 7 días y después se definía si es que era sospechoso o confirmado. Ahora, paciente sospechoso, paciente probable, paciente confirmado, paciente contacto directo, todo el mundo 14 días. Es lo que establece la última norma. De acuerdo también a los últimos estudios del COVID acerca de la fisiopatología de este virus, ¿no? Y también menciona al médico ocupacional que está prácticamente acreditado para hacer un análisis del grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque hay personas, trabajadores, que han estado en el grupo de riesgo y que desean regresar al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás iniciaron con un índice de masa corporal de 42 y en estos 8 meses han bajado de peso, tienen un índice de masa corporal de 38, de 39. Entonces, ¿qué hacer? El médico ocupacional analiza a este trabajador, le hace una evaluación clínica, pide exámenes auxiliares, consulta con el área legal, consulta con el área de seguridad, con recursos humanos, y el médico toma una decisión. Si este trabajador se reincorpora o no se reincorpora. Y se le capacita a este trabajador que estuvo en el grupo de riesgo cuáles son los riesgos también que implementa, cuáles son los riesgos que puede tener su puesto de trabajo habitual y qué medidas de prevención ha implementado la empresa, ¿no? Y eso se debe a representación. Esta norma también nos habla de definiciones. Por ejemplo, hay nuevas definiciones, nos hablan de un aislamiento comunitario. Anteriormente decía que el aislamiento se hace en domicilio. Ahora establece que si es que en la casa del trabajador existen personas vulnerables de riesgo, o sea, el trabajador en su casa comparte ambientes con su abuela, de repente que tiene cáncer, con su papá, de repente que es diabético, con su mamá, que de repente tiene una obesidad mórbida. Entonces, aislarse en su domicilio va a traer más consecuencias, puede contagiar a sus familiares. Entonces, menciona la norma que en estos casos excepcionales, este paciente podemos gestionar que se dirija a los hospitales COVID, a los centros de aislamiento temporal y seguimiento, y si es que hay disponibilidad, pueda pasar ahí su aislamiento, ¿no? Hay algunas empresas que establecen como apoyo algunas casas de aislamiento, algunos hoteles para aquellas
aquellos trabajadores pues, que no cumplen las medidas de aislamiento domiciliario. El aislamiento hospitalario es aquel aislamiento que pasa el paciente dentro de un hospital. Para el alta epidemiológica establece esta nueva norma que mínimo tiene que estar 4 días asintomático tu trabajador para que pueda retornar al trabajo, ¿no? Y antes, el centro de trabajo lo establecía como aquella unidad operativa, ¿no? Donde físicamente estaba tu proyecto, ese era tu centro de trabajo. Pero ahora no, lo define que es el lugar o los lugares donde tú desarrollas tus funciones. O sea, si estás prácticamente haciendo trabajo remoto, entonces también prácticamente ese debería incluir en la definición de centro de trabajo. Vamos a ver a continuación los anexos que establece esta norma, ¿no? Tenemos el anexo 1, en lo cual visualizamos acá los centros de trabajo, ¿no? Existen 6 centros de trabajo, por la cantidad de trabajadores, especifica qué tipo de personal de salud debería estar en cada tipo, ¿no? Por ejemplo, la última modificación, ¿no? Este es de la norma 448, y lo he puesto acá para hacer el comparativo. En las empresas tipo 6, en la cual hay más de 500 trabajadores, en la resolución anterior mencionaba que la enfermera debería permanecer 18 horas semanales, como mínimo, y el médico ocupacional con competencias ocupacionales debería estar 36 horas. Ahora ya cambió. Ahora la enfermera en la empresa tipo 6 también debe permanecer 36 horas semanales, ¿no? En el anexo 2 vamos a ver la ficha de síntomas que tiene carácter declarativo, que es como una declaración jurada que debe llenarlo todo trabajador que regresa al centro de labores. En el anexo 3 está los EPPs, ¿no? Los cuales de uso obligatorio para los puestos que son de mediano riesgo y de bajo riesgo es la mascarilla comunitaria de tela, ¿no? La mascarilla quirúrgica es de uso obligatorio para los puestos de trabajo que son mediano riesgo, ¿no? A excepciones de aquellos trabajos de bajo riesgo que ameriten también su uso. Toda esta información lo vamos a pasar a todos los participantes vía digital, no se preocupe, van a tener la norma, la norma 972, también les vamos a compartir la norma 448, les vamos a compartir esta presentación para que lo tengan como informativo en su backup, ¿no? En su laptop, en su celular, y puedan gestionar de una manera de calidad su gestión de salud ocupacional. En el anexo 4 vemos que está la lista de chequeo de vigilancia COVID, ¿no? En los cuales detalla el cumplimiento, el no cumplimiento de todas las medidas que has implementado en tu empresa. El anexo 5 habla de la estructura del plan de vigilancia, cómo debe ser estructurado, qué partes debe tener, qué datos debe ir en tu plan de vigilancia. En el anexo 6 se encuentra la lista de chequeo de vigilancia del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, acá está la limpieza del centro de labores, cumples, no cumples, la desinfección de centros, la condición de salud de trabajadores, y todo es un checklist que deberías tenerlo implementado y también llenarlo. Muchas gracias a todos, estamos a tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algún tema que quieran profundizar? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Sí, tenía una consulta. En cuanto detectemos nosotros a una persona que da positivo de repente en los estudios que hacemos quincenalmente ahí en la empresa, el tema de derivarlos a los centros CATS, solamente, si son del Seguro Social, solamente las derivamos les decimos que vayan al seguro simplemente, o tienen que dirigirse a algún sitio en particular. No. Mira, nosotros hemos hecho un análisis de todos los CATs de diferentes departamentos
Y ellos lo que solicitan es lo siguiente. Si un trabajador, por ejemplo, si en tu empresa tú cada 15 días haces una prueba rápida a los trabajadores de manera interna para detectar casos tempranos, ¿no? Entonces tú al trabajador le puedes brindar una constancia de esa prueba rápida que salió positiva y con esa prueba rápida el CATS prácticamente lo acepta y lo agiliza el ingreso de esa persona para su consulta médica, para sus exámenes auxiliares y para su evaluación. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Bien. Laurente, hay otra pregunta acá, menciona en el chat, dice, buenas tardes, una consulta, no tengo audio. Para la reincorporación al trabajo del personal en el grupo de riesgo, ¿cuál es el procedimiento? Bien. Inicialmente, tenemos una lista de todos los trabajadores que están en el grupo de riesgo. Cuando uno de los trabajadores del grupo de riesgo va a regresar al trabajo, el procedimiento anteriormente era de que tenías que hacer una ficha declaratoria en la cual el mismo trabajador, ¿no? De manera voluntaria, dejaba sin responsabilidades a la empresa y quería regresar al trabajo. Ahora, esta nueva norma establece que se debe hacer lo mismo, pero si es que el puesto de trabajo es de alto riesgo o de muy alto riesgo, adicionalmente a esa ficha declaratoria debes añadir un acta. No mencionan el formato, no mencionan, no mencionan qué partes debe el acta, pero es un acta médica, como un informe médico, o un acta en la cual tú das a conocer a ese trabajador de puestos altos y muy alto riesgo, cuáles son los riesgos de su puesto y qué medidas ha optado la empresa, se le capacita, se le sensibiliza y pues el trabajador firma y esa acta se añade a la anterior ficha declarativa y el médico ocupacional de tu empresa debe hacer un análisis y dar la aptitud para que retorne este trabajador a sus labores. Tenemos otra pregunta. Licenciada en enfermería en una librería, ¿está considerada como alto riesgo o medio? Bien. Una enfermera en una librería, dependiendo, ¿no? O sea, si en tu librería tú has implementado barreras físicas, tienes tus protocolos en los cuales la interacción con las personas, porque en una librería pues hay bastante flujo de personas que van a comprar, ¿no? Si has establecido barreras físicas, distanciamiento, tu librería es amplia, tiene espacios ventilados, todo lo demás, según esas condiciones, este personal de salud estaría dentro, su puesto de trabajo sería de bajo riesgo. Pero si es una librería pequeña, que no está ventilada, que no tiene barreras físicas, entonces convertirías ese puesto en un puesto de mediano riesgo. No todo depende del análisis que hagas con cada puesto de tus empleados, de tus colaboradores. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Voy a dar la lectura. ¿Trabajadores de mediano riesgo también tienen que firmar ficha declaratoria de reincorporación al trabajo? Sí, todo trabajador tiene que firmar su ficha declaratoria. Pero solamente el acta, este acta, que es un documento adicional que establece esta norma, solamente lo llena aquellos puestos de alto y muy alto riesgo. Es lo que dice la norma y es lo que te va a decir el asesor legal de la empresa o cualquier abogado del ámbito laboral. El acta solamente la aplica para puestos de alto y muy alto riesgo, según tu análisis que hayas hecho como personal de salud o como encargado del área de seguridad y salud en el trabajo. Si no hay médico, otra pregunta, si no hay médico, la nueva disposición ya no coloca la palabra profesional de la salud.
Es verdad, no lo coloca explícitamente, ¿no? Pero en este acápite se considera, ¿no? Que debería tener, el personal de salud debería tener las competencias en salud ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un trabajo distinto al asistencial. Este es un trabajo de gestión, que llevas procedimientos, que cumples protocolos, que llevas un análisis de tu sistema de gestión. Entonces, deberían tener competencias en salud ocupacional para llevar a cabo esta gestión. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Los trabajadores de una residencia de adultos mayores que acuden a su centro laboral en transporte público, ¿se les considera alto riesgo? Muy buena pregunta, Luis. Bien, si hablamos un asilo, ¿no? Un asilo, tenemos ahí a los adultos mayores, mayores de 65 años, que son un grupo de riesgo, ¿no? Y ese trabajador tiene que transportarse de su domicilio hacia el asilo todos los días, ida y vuelta. Prácticamente se tiene que hacer un análisis, ¿no? Si este asilo, ¿no? Le brinda las condiciones a los trabajadores de trasladarlo de su domicilio hacia su centro de labores, ida y vuelta, pues no serían de alto riesgo, ¿no? Ahora, este colaborador debe estar capacitado en cuanto a los mecanismos de contagio, de transmisión del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque es diferente ahora con el transporte público, o sea, coges un colectivo, coges un bus, coges un combi, coges el metropolitano, estás prácticamente encapsulado, prácticamente o sea, te puedes contagiar, ¿no? Ya que el viaje, vamos a evaluar si ese viaje en la combi es de 5 minutos, es de 10 minutos. En Lima a veces hay tramos que duran 1 hora, 2 horas, ¿no? Por más que la mascarilla, el protector facial te cubre y debes de cumplirlo, pues también es un riesgo adicional, ¿no? Que no, a la actualidad no se valora cuál es el porcentaje de contagiosidad en un transporte público, ¿no? Pero si esta persona que trabaja va a un transporte público sin usar sus EPPs, o sea, este colaborador en el asilo usa todos sus EPPs, ¿no? Pero como sabemos que los EPP, la mascarilla, nos aburre, nos prácticamente molesta, ¿no? Porque aún la mayoría de personas no nos adaptamos a este nuevo EPP, quizás en el transporte público ya escapa del área de salud y seguridad vigilar a ese colaborador, porque puede ser que el colaborador se retire la mascarilla, se le baje al mentón, porque ya no está en su trabajo, ¿no? Ya esto ya depende del compromiso y de la responsabilidad que tiene que tener el colaborador, porque sabe que tiene que ver a las personas de adultos mayores, ¿no? Porque puede ser un vector, puede ser un trabajador que puede contagiar a las personas a las cuales se atiende. Muy bien, más preguntas. ¿Alguien quizás que quiera hacer una pregunta por audio o por mensaje? ¿Qué prueba de diagnóstico se debe hacer para la reincorporación de un trabajador si su protocolo sectorial exige prueba para su retorno? ¿Sí? Vigente las pruebas rápidas y con periodicidad deben hacerse. Bien, la nueva norma no establece ya que debas hacer una prueba rápida para que el trabajador vuelva. Si tu trabajador tuvo COVID, cumplió sus 14 días, fue caso leve, no llegó a hospitalizarse, no tuvo complicaciones, pasados los 14 días que tú iniciaste el aislamiento o te confirmaron que fue a un centro de salud y empezó la vigilancia médica, pasó 14 días, con 4 días de asintomático, ya él retorna, no necesita, o sea, la norma no te exige que le hagas pruebas rápidas. El trabajador, sí, los trabajadores piden a la empresa, no, yo regreso a trabajar si tú me haces la prueba rápida. Quiero que me hagas la prueba rápida porque puedo contagiar, porque me estás exponiendo. Ponen muchas excusas. Por eso es muy importante educar, capacitar
la prueba rápida para el alta o para reincorporarse pierde ya el criterio que se le hace, ¿no? La prueba rápida es un medio de diagnóstico, no es un medio para garantizar que la persona ya tuvo o no contagia, ¿no? Entonces, a tu pregunta, las pruebas rápidas siguen vigentes, sí siguen vigentes, y lo deben hacer para los puestos de alto, muy alto riesgo, ¿no? La periodicidad no establece la norma, pero por criterio sabemos que estas pruebas salen positivas a partir de los 7 a 10 días desde que la persona se contagió por el virus. Entonces, si hay empresas que lo toman cada 10 días, 3 veces al mes. Hay empresas que lo toman semanalmente a todos sus trabajadores. Hay empresas que lo toman cada 15 días y es válido, ¿no? Hay empresas que lo toman pues semanalmente, ¿no? Y solamente a los puestos que son mediano riesgo y alto riesgo, a los bajos ya no los toman. Entonces, depende del análisis que hagas como personal de salud o miembro del área de seguridad y salud en el trabajo y también lo establezcas en tu plan de vigilancia, cuál va a ser tu mecanismo de prueba de tomas rápidas, ¿no? Y toda prueba rápida o prueba diagnóstica debe estar anclado al SIS-COVID, ¿no? Al sistema informativo SIS-COVID. Muy bien. Puede ser mensual. Mira, las pruebas rápidas, si bien es cierto, no son 100% seguras, detectan anticuerpos, como te mencionaba, durante la segunda semana. Mira, voy a compartir algo, ya que están preguntando de esto. Acá hemos hecho una presentación para una empresa a la cual le brindamos. Mira, tenemos acá 4 etapas de la enfermedad. Periodo de incubación, periodo infectante, periodo recuperativo, periodo curativo. 2 días antes de que tú 2 días antes de que tú tengas el primer síntoma, ya estás incubando el virus. Te conviertes en una persona que infectas durante los 10 primeros días. Te recuperas a partir del 10º al 12º día y te curas a partir de los 14 días. ¿Por qué te curas? Porque ya tu organismo está generando anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos son detectados en la sangre a través de las pruebas rápidas. Entonces, hay empresas que están solamente aplicando pruebas rápidas a sus trabajadores y la prueba rápida solamente te ayuda a detectar trabajadores desde el día 7 hasta el día 14. Entonces, este espacio del día 7 hacia el día -2 que incubas el virus, entonces no son detectados. Entonces, puede ser que tu trabajador esté acá yendo al trabajo, normal, no usa su mascarilla y te esté contagiando, ¿no? Entonces es importante educar que usen sus medios de protección, usar la mascarilla, mantener distancia física, lavarse la mano, no tocarse la cara. Ahora, las pruebas antigénicas que miden el antígeno de la proteína M del virus son detectables a partir del primer día de síntomas, pero la que tiene más soporte, más sensibilidad y especificidad es la prueba molecular que mide el gen del ARN del virus, inclusive el primer día de incubación, ¿no? Entonces, mira, el contacto directo, para terminar de hablar de esta definición, ya nos faltan pocos minutos, el contacto directo ahora es, bueno, acá cambió, es 1 metro, ¿no? Por mínimo 15 minutos, o aquel personal de salud que no usó EPPs y que tuvo que atender a un paciente confirmado, ya prácticamente sería un contacto directo, ¿no? Paciente sospechoso, aquel que tiene todos estos síntomas, ¿no? Malestar, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar como señal de alarma, pérdida del gusto, ageusia, pérdida del olfato, anosmia. Entonces, esta normativa dice, ¿no? Todo paciente que tenga tos y dolor en garganta da a entender que son los criterios principales, más uno o más síntomas COVID, que son los criterios secundarios, ¿no? O aquel paciente que tiene infección respiratoria aguda grave, ¿no? Hace 10 días que presenta fiebre y que tiene criterio de hospitalización, también se le considera sospechoso. ¿Quiénes son casos probables? Todo caso sospechoso que estuvo en contacto con un caso probable o caso confirmado, o todo caso sospechoso que presenta radiografía, tomografía, ecografía con signos compatibles con neumonía por COVID. Bien, damos por finalizado nuestro 5º webinar relacionado al plan de vigilancia, prevención y control
para evitar el riesgo de transmisión por SARS-CoV-2 en los centros de trabajo. De manera opcional, los que deseen pueden contactarse con la empresa GES para su certificación opcional. ¿Ya? Si desean un certificado de este webinar acerca del plan que establece los cambios, la resolución ministerial 972-2020 del Ministerio de Salud. Muchas gracias a todos. De mi parte he estado muy contento, muy agradecido por su valioso tiempo en este webinar que nos permite tomar decisiones con criterio ocupacional dentro de nuestras empresas. Hasta el próximo curso.